parte del departamento técnico. Lo que vamos a ver hoy es el procedimiento de la aplicación de lo que sería el producto Italflex, textura fina, textura mediana. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de las superficies a tratar a la hora de aplicar el producto. Si yo hice un revoque hace poco, lo mínimo que debería esperar en un exterior es aproximadamente 30 días, un mes. ¿Sí? Con eso me aseguro de que el revoque haya liberado la alcalinidad, así que provee el cemento, para cuando yo aplique el material no tenga problemas a futuro. ¿Sí? Si yo hice el revoque grueso, apliqué el material, ¿sí? Lo más probable es que la misma alcalinidad me empuje el material y a futuro pueda llegar a tener un problema. Entonces, como mínimo debería esperar siempre en un exterior aproximadamente 30 días, un mes. En el caso de haberlo hecho en un interior, ¿sí? Al revoque lo que debería esperar es aproximadamente de 60 a 90 días. ¿Por qué? Porque la ventilación ambiente que tengo en un interior no es la misma que en el exterior. Por ende, el secado va a ser mucho más lento del revoque. Recordemos que nuestros productos se pueden aplicar tanto en revoque grueso fratazado, fino, placa cementicia, placa de roca de yeso. Se puede aplicar ya en varias superficies, ¿sí? Siempre realizamos un tratamiento previo, por ejemplo, en lo que es chapa, se puede aplicar, siempre hay que aplicarle un promotor de adherencia, ¿sí? La chapa al ser lisa y no tener porosidad, cuesta la adherencia de cualquier producto, no tan solo de revestimiento. Entonces lo que habría que hacer antes es un procedimiento para generar anclaje en lo que es la chapa. Bien, en lo que es preparación de la superficie, volvemos. Si yo tengo humedad en la superficie, lo ideal sería solucionar el tema de humedad previo a realizar la aplicación. ¿Por qué? Nuestros productos son revestimientos plásticos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo aplico en la superficie y yo llego a tener humedad o tengo humedad en mi superficie, esa humedad va a intentar salir, ¿sí? Va a intentar escapar de la pared. Entonces lo que puede llegar a pasar es que me empuje el revestimiento y me lo llegue a englobar, ¿sí? Luego, cuando yo veo globado el revestimiento, le puedo pasar una espátula, y se desprende por completo el sector. Entonces, lo que yo debería hacer es solucionar mi problema de humedad previa a la aplicación del revestimiento. ¿Qué pasa si yo tengo fisuras? ¿Sí? Si son fisuras que ya están abriendo más de 5 milímetros. En ese caso, lo que se realiza son llaves, ya es un trabajo más de albañilería, ¿sí? Se realizan llaves, esas fisuras se denominan fisuras dinámicas que tienen movimiento, por lo tanto, a un futuro pueden llegar a seguir abriendo. Y tengan en cuenta que esas fisuras, no hay producto, no hay material que me lo soporte. Si yo llego a aplicar una pintura, un impermeabilizante, un revestimiento, puede que me lo llegue a fisurar. Por ende, lo que tengo que hacer es repararlo, ¿sí? Con llaves o reparar la grieta, ya de la mano de lo que sería un trabajo del albañil. Ahora, si yo tengo esas microfisuras que son por el tema de secado, mientras fueron secando el revoque se generaron microfisuras, no pasa nada, ¿sí? Ahí yo puedo aplicar directamente lo que es primero se recomienda un sellador, después el fondo y después el revestimiento, que esas fisuras no van a salir a la superficie, ¿sí? El revestimiento, al tener esa flexibilidad, ayuda a soportar esos mínimos movimientos y que no salgan a la superficie, para que cuando llueva no tenga filtración, ¿sí? Entonces, ese tipo de fisuras las puedo resolver con el material. Los pasos a seguir básicamente para lo que es la aplicación del revestimiento es un sellador fijador, ¿sí? Primero debo limpiar toda la superficie, no debo tener polvo, grasitudes. Una vez asegurándome todo esto, lo que voy a aplicar es un sellador fijador. ¿En qué me va a ayudar el sellador fijador? A detener un poco la absorción del sustrato, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que es un revoque, estamos hablando de un revoque porque es lo más común que se está viendo hoy en día, ¿no? Pero en el revoque, tengan en cuenta, si yo paso una pintura, el revoque mismo va a absorber más humedad de esa pintura. Por lo tanto, quizás deba darle, en vez de 2 manos, 3 manos. Entonces, lo que me va a ayudar el sellador fijador es a sellar esa absorción del sustrato, ¿sí? Del revoque. Para que después lo que vaya a aplicar, que es el fondo flex, ¿sí? Tenga un rendimiento óptimo, ¿sí? Lo que es el fondo flex, para dar una idea, es una especie de pintura, ¿sí? Una pintura impermeabilizante
que ya viene el mismo color del revestimiento. Por lo tanto, ¿qué genero? Un fondo color. ¿Sí? Lo que yo tengo aplicado por detrás mío, ¿sí? Es un fondo color de revestimiento. Por ende, lo que yo voy a aplicar en este sector va a ser, el revestimiento va a ser un color marrón, y lo que voy a aplicar en este sector es un color naranja. Así que lo que me va a ayudar es primero a generar un fondo. Después, la otra ventaja que tiene lo que es el fondo flex es que ya trae carga mineral, ¿sí? Si yo le pasara la mano, en este caso está aplicado sobre una placa de roca de yeso, si yo le pasara la mano una vez que está seco, queda como una lija. Entonces el producto que yo vaya a aplicar por encima va a tener un buen anclaje, una perfecta adherencia, y en conjunto con lo que es el fondo flex voy a tener una buena barrera de protección hacia mi hogar, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no aplico el fondo flex? Y tengan en cuenta que lo que es el revestimiento, como mostró Laura, deja pequeñas oquedades, ¿sí? En el caso de textura fina, y en la textura mediana son un poquito más gruesas. Entonces, esas oquedades, si yo no pongo el fondo flex, me va a quedar el revoque expuesto, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que cuando llueva, el mismo revoque empiece a absorber agua de la lluvia y pueda llegar a tener problemas de filtración, problemas de humedad en el lado interior de la vivienda. Por ende, lo que me aseguro al aplicar el fondo flex es generar una buena barrera de impermeabilización en el caso del exterior, ¿sí? Después lo que vamos a estar aplicando es el Italflex, ¿sí? El texturado que viene tanto fino, textura mediana. Varían los rendimientos según la piedra, obviamente. Tenemos los colores que mencionó Laura. Y ese sería el procedimiento ideal de aplicación. Primero, sellador fijador, después fondo flex, y después lo que es el producto Italflex. Bien, lo que es modalidad de trabajo, y lo ideal siempre es trabajarlo entre dos personas. ¿Por qué? Este producto generalmente se extiende con una llana metálica y se textura después con una llana plástica. Entonces, el trabajo de estas dos personas sería el siguiente. La primera persona, que es la que debería estar cargando el material con la llana metálica, va extendiendo el material en la superficie, como voy a mostrar ahora en un ratito. Va extendiendo el material en la superficie, y la segunda persona, que ya va con la llana plástica, lo que va haciendo es texturando, ¿sí? Generar el gusanito, como mencionaron recién, el textura rulato o el travertino, y generar el dibujo en el material. Otra de las precauciones que podría llegar a tener es no trabajar a sol directo, ¿sí? Lo que sucede al trabajar a sol directo es que cuando yo extiendo el material, me da poco tiempo a que la segunda persona venga a dibujar, que venga pasando la llana plástica, y no le quede liso, ¿sí? Si el tiempo, digamos, el material se va secando superficialmente, la persona va a pasar la llana metálica y no va a generar ningún dibujo, directamente lo va a alisar al material. No es la idea. ¿Sí? Por ende, no es recomendable aplicarlo a sol directo. ¿Qué pasa si tengo una pared que le da el sol todo el día y voy a aplicarlo a última hora de la tarde? Tengan en cuenta que esa pared puede llegar a estar a más de 40 grados, ¿sí? De temperatura. Entonces, lo que va a suceder es que yo voy a aplicar el material tranquilamente, como si fuera de una manera normal, pero el material lo que le va a pasar es que se va a secar por debajo antes de tener adherencia en la superficie. ¿Sí? Por ende, lo que debería hacer es aplicar en esa pared de material a primera hora de la mañana. ¿Sí? Esa pared por la noche se mantiene fría, a primera hora de la mañana está apto para aplicar, entonces empiezo a aplicar el material tranquilo, ¿sí? Ya debería tener aplicado lo que es el fondo flex. Aplico el material tranquilo para que se pueda trabajar ¿sí? Sin andar a las corridas, digamos, de alguna manera. Otra de las cosas que podría tener en cuenta es cubrirme la zona de trabajo, ¿sí? Con lo que sería una media sombra, puede llegar a ser. Con la media sombra lo que hago es cubrirme la zona de trabajo. Si me empieza a pegar el sol, no pasa nada, yo estoy cubierto, por lo tanto me va a generar sombra y puedo seguir trabajando tranquilo. Si vienen ráfagas de viento fuertes, va a actuar más o menos similar a lo que es cuando trabajo sol directo. El material se me va a secar por encima, por la superficie del material. Entonces a la persona que venga texturando, en la que genera el dibujo, le va a costar un poquito más. Yo al cubrirme con la zona de trabajo con la media sombra, hago que ese viento incida lo menos posible en la pared, que es donde yo estoy aplicando, para trabajar tranquilo, como mencionamos antes. Si voy a utilizar andamio, ya lo debería tener armado, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta.
Y las herramientas a utilizar van a ser las siguientes. En el caso, bueno, de lo que es el sellador fijador y lo que es el fondo flex, vamos a utilizar rodillo y pincel, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que es el sellador fijador va diluido una parte de sellador fijador a 3 partes de agua limpia, ¿sí? Genero una mezcla y comienzo a aplicarlo. Lo que es el fondo flex es como se provee del envase, ¿sí? Directamente puro, no hace falta diluirlo, no es recomendable tampoco agregarle agua, por ende se aplica directamente como viene en el envase. En el caso de que yo vaya a aplicar el Ital Flex con la llana metálica, es una única mano de fondo flex, ¿sí? Siempre que me quede la superficie bien cubierta, como es en este caso, sí, que cubrimos toda la superficie con una sola mano. Otra de las herramientas que vamos a utilizar, bueno, espátula, lo que es llana metálica, así con la espátula me va a ayudar a cargar la llana metálica, y la llana metálica, como mencionamos antes, para esparcir el producto, y que después venga una persona con la llana plástica, ¿sí? Que también es una herramienta que vamos a utilizar, y pueda ir texturando lo que apliqué anteriormente con la llana metálica. En el caso de un abridor, podría ser utilizado para abrir las latas al principio. Pero estas serían las herramientas, aparte de lo que es una cinta de papel. Y la cinta de papel vamos a hacer, al igual que una pintura, ¿sí? Si yo tengo luminaria ya puesta en la superficie, la cubro con la cinta de papel. Si yo la mancho con el producto, lo más probable es que sea complicado aplicarla, o quitarle el material una vez que esté seco, ¿sí? Por ende, se recomienda encintarlo. Cuando el material termine de aplicarlo, estando húmedo, retiro la cinta y le doy una buena terminación, ¿sí? Estos serían más o menos los secretos. Ahora vamos a ver bien en el tema de aplicación, van a ver bien la presión que se ejerce, cómo se distribuye el material. Así que ahora vamos a hacer una pequeña pausa así para acomodarnos mejor y que se pueda visualizar un poquito mejor a la hora de hacer la aplicación, y continuamos con el curso. Bien, vamos a pasar a lo que es ya directamente la aplicación del producto. Acá en esta superficie, como mencionamos antes, lo que tenemos aplicado es una mano de sellador fijador, parte de sellador fijador, y lo que es el fondo flex del color del revestimiento que voy a aplicar. En este caso es un color de la línea de 18 colores, sí, que mencionó amplias inspiraciones, el color 919, sí que es un color marrón. Vamos a pasar a lo que es el envase. ¿Sí? En el envase, en este caso Ital Flex, vamos a tener una etiqueta que menciona el producto, la textura que tiene el producto, en este caso es fino, y el color 919. ¿Sí? Recordemos que la presentación de lo que es Ital Flex viene en 6 kilos, que es la menor medida, es decir, el envase de menor medida, 30 kilos, y tambores, en el caso de obras grandes, se pueden utilizar tambores de 300 kilos. Bien, el material viene listo para usar. ¿Sí? En el caso de que yo quiera hacerlo un poquito más líquido o diluirlo un poco, lo que puedo agregar es agua, ¿sí? Pero hasta un 5% de agua, no más que eso. Si agregan más agua que un 5%, lo que van a empezar a hacer es a romper las propiedades del producto. Por ende, en un balde, si lo quieren llevar a un balde de 30 kilos, el 5% sería 1,5 litros. Yo no aconsejo que agreguen el 1,5 litros todo en una sola tanda. Yo aconsejo que de a poquito vayan agregando el agua, sin pasarse ese 1,5 litros, de a poquito vayan agregando agua y lo vayan mezclando, ¿sí? Puede pasar que si tiran el 1,5 litros y lo mezclan, les quede muy líquido el material. Entonces, siempre tirándole de a poquito, ir mezclándolo para llegar a la consistencia que estoy buscando. Bien, pasamos a la aplicación. Cargamos la llana metálica. La llana metálica siempre la vamos a cargar en el medio, ¿sí? En este sector. ¿Para qué? O por qué, mejor dicho. Porque cuando yo haga presión en la superficie, si cargo a los costados, lo más probable es que se me empiece a caer material por los costados de la llana y tenga mucho desperdicio.
Por ende, al cargar al medio, lo que voy a hacer al hacer presión, el material me va a llegar hasta los bordes de la llana sin caerse. Pasamos a la aplicación. ¿Sí? Llana metálica, vamos a poner la llana a alrededor de 30 grados de la superficie y vamos a ejercer un mínimo de presión. ¿Para qué vamos a ejercer el mínimo de presión? Para que el material me cargue ni más ni menos que lo que me permite la piedra del grano, de la textura que elegí, mejor dicho. ¿Sí? Extiendo el material, acomodo y sigo. ¿Sí? Lo bueno que tiene este material, ¿sí? Nuestro material, es que si yo doy vuelta a la llana, voy a cargar, si yo doy vuelta a la llana, el material no se me va a caer. ¿Sí? No se cae. Entonces puedo darle buena terminación en todos los sectores. Como mencionó Laura, el rendimiento de lo que es textura fina va a estar alrededor entre 1,5 kg y 1,5 kg y 1,7 kg. Lo que yo estoy haciendo en este momento es retirar excedente. Si yo tengo excedente en mi superficie, lo que va a pasar, acá lo voy a dejar un poquito más cargado, es que cuando vaya con la llana plástica, ¿sí? Y lo quiera texturar, la llana plástica directamente se me va a pegar, ¿sí? No me va a dejar trabajar tranquilo. Entonces, lo que debería hacer, en el caso de que me suceda, es retirar la llana plástica, ¿sí? Retiro el material de la llana plástica, tomo de nuevo la llana metálica y retiro el excedente. ¿Cómo? De la misma manera que mencionamos antes, ¿sí? 30 grados y hago presión. Bien, de esta manera retiro el excedente. Esto sería todo el excedente que no me está dejando trabajar tranquilo. Que además de ser excedente, empieza a ser pérdida de material después. ¿Sí? Ya hago el rendimiento, me va a consumir un poquito más, o pareciera que el material me consume un poco más de lo que dice o lo que se recomienda. Bueno, retiramos el excedente, lo que vamos a hacer es tomar la llana plástica, un trapo húmedo, hay gente que agarra lo que es un fieltro de esponja o de espuma, lo moja y va limpiando la llana, ¿sí? El trapo lo que vamos a tener es para limpiar la llana plástica. Si yo voy repasando y no limpio la llana, lo más probable es que en algún momento el mismo material se me empiece a arrastrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo excedente de material en la llana plástica. Entonces lo que voy a hacer es, con un trapito siempre ir limpiando, un trapo húmedo, si no que esté chorreando en agua, sino que esté húmedo. Humedezco la llana plástica, apoyo sin hacer presión, ¿sí? Apoyo suavemente y empiezo a texturar, y empiezo a darle movimiento. Me detengo, limpio la llana y sigo texturando. Como dije antes, suave, sin hacer presión, por encima del material.
Obviamente, mientras más lo texture o mientras más movimiento le hagas, más rayas voy a generar. Bien, y de esta manera realizamos la aplicación de lo que es el Italflex textura fina. Tengamos en cuenta que lo que es limpieza de materiales es únicamente con agua. Que no hace falta ningún otro químico, no falta nada más que agua, y agua limpia. A la hora de utilizar o empezar a utilizar las herramientas, tengo que verificar que las herramientas no estén oxidadas. Si yo tengo la llana metálica o la espátula oxidada, a la hora de cargar el material, tengan en cuenta que ese óxido se va transmitiendo al revestimiento cuando lo estoy aplicando. Entonces, si es un color, vamos a poner un extremo, un color blanco, y yo estoy transmitiendo ese óxido va a seguir trabajando en el tiempo, ¿sí? Con lo que es la incidencia del clima, la lluvia, el viento, va a seguir trabajando. Entonces, puede que llegue a notar lamparones del color del óxido cuando vaya pasando el tiempo. Entonces, las herramientas siempre limpias, como dije antes, agua, un trapo, y después hay que secarlas. ¿Sí? No las dejo asentadas con agua. Bien, vamos a proceder a lo que es Italflex textura mediana, lo mismo que en el caso anterior. Primero el producto, después la textura, ¿sí? Textura mediana, por 6 kilos, y el color 480, que sería un naranja. Como dijimos antes, los productos vienen listos para aplicar. El tiempo de secado, una vez que apliqué ya el material, el tiempo de secado está rondando entre las 3 horas y 8 horas, siempre dependiendo de las condiciones climáticas, obvio. En temperaturas normales, que serían 24 grados y una humedad normal, como puede ser un 50%, el material estaría secando entre 3 y 8 horas, si tenemos ese tiempo de secado. Luego que, a ver, si tengo que verificar antes el tema del tiempo, ¿sí? Si yo veo que lo estoy por aplicar a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde me va a llover, directamente no lo aplico, ¿sí? ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que la lluvia me empiece a humedecer o a mojar el material sin que el material esté completamente seco. Así que por lo menos se recomienda de 48 horas, si es aconsejable o les aconsejaría, que luego de 48 horas se empiece, o tengamos en cuenta de tener 2 días de secado, y que después la incida la lluvia no sucede nada. Pero tengamos en cuenta, al igual que cuando se pinta, si es en ese caso. Bien, seguimos con la aplicación. En el caso de la textura mediana se va a aplicar igual que la textura fina, ¿sí? Lo que va a cambiar ya es la cantidad de material que voy a dejar en la pared, ¿sí? Ya a 30 grados hago presión, y en este caso ya es más notorio la cantidad de material, que es un poco más de material que en la textura fina. Como dijimos antes, puedo dar vuelta a la llana, así puedo trabajar tranquilo, el material no se me va a caer de la llana.
Y al igual que la anterior, la textura anterior, tomo la llana plástica, ¿sí? Un trapo húmedo, me dejo mi llana, y suave, sin hacer presión, empiezo a texturar nuevamente. Si yo no limpio la llana, acá lo que va a empezar a pasar es que el material se me arrastra, ¿sí? No me está dando una buena terminación. Entonces, ¿sí? Yo tengo acá el resto de material en la llana. Hay gente que directamente con la espátula va quitando el resto del material y sigue texturando. Te aconsejo siempre un trapito para darle una mejor terminación todavía. Un trapo húmedo. Y sigo texturando. Y la textura que hicimos en este momento se denomina rulato, que sería el nombre del dibujo que se está haciendo. Y fuera de esto tenemos, o se puede hacer, uno que se llama travertino, ¿sí? Que muchos lo denominan como el llovido, le dicen llovido. ¿De qué manera se realiza? Lo mismo, cargo el material como le hice recién, lo que voy a cambiar es la manera de texturarlo, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que hago es apoyarlo y empezar a girar la llana. Lo que voy a hacer en el travertino es, en la llana lo voy a utilizar únicamente de manera vertical. Entonces lo que voy a hacer es darle varias pasadas de arriba hacia abajo, retiro la llana, paso a un costado y vuelvo a hacer lo mismo, ¿sí? Retiro la llana, limpio, y la pongo hacia un costado. Y de esta manera genero lo que es el travertino, el dibujo travertino. Bien, en el caso de que quiera hacerlo de forma horizontal, es básicamente lo mismo, nada más que repaso hacia los lados, ¿sí? Y la otra manera es combinarlos, ¿sí? En el caso de combinarlos, quizás se utiliza un poquito más en lo que es en el interior de la vivienda y con el texturado fino para darle más como un detalle. Yo lo voy a hacer ahora en la textura mediana para que noten bien el dibujo que queda. Bien, lo que van a ver es que empiezan a quedar, o simulan quedar pequeños cuadraditos, que sería la combinación del textura, el travertino vertical con el horizontal. Bien, esta sería la forma de aplicación de los productos. Bien, esto sería la forma de aplicación de lo que sería el producto Vitalflex. Hay mucha gente que consulta sobre lo que es cuando tengo paños grandes, ¿sí? ¿Cómo los puedo cortar para disimular que no se me vea el corte?
lo que debo hacer en esos casos es ya tener delimitado hasta dónde voy a aplicar, ¿sí? Hasta dónde voy a llegar, hasta la hora que tengan que ir o a la hora que tengan que comer. Entonces, lo que voy a hacer es ya tener delimitado, trazar una línea recta, ¿sí? Puede ser de manera vertical o horizontal, lo que sea menos notorio para que se pueda perder más, y aplico una cinta a filo de la línea que marqué. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la cinta, y cuando llegue con el material, y el material está húmedo, voy a retirar la cinta. ¿Sí? En este caso es una cinta de papel. Retiro la cinta con el material húmedo. Y van a ver que me queda un corte recto. ¿Sí? Un corte perfecto, digamos. Entonces, lo que voy a hacer, una vez que está seco, ¿sí? El corte, supongamos que apliqué el color 919, el marrón, ya está seco, voy a aplicar la cinta a filo de lo que está seco y continúo hacia el otro lado, ¿sí? De esta manera voy a perder lo que es el empalme. Hay muchos aplicadores que lo que hacen es aplicarlo, dejarlo y al otro día venir y continuar aplicando. El riesgo que puedo correr ahí es que cuando aplico la continuación, digamos, puedo llegar a empalmar el material húmedo con el seco. Entonces, supongamos, ¿no? Que yo aplico en este sector el material húmedo y en esta parte, en la unión, me va a quedar liso. Y puede que hasta lo vea de otro tono, ¿sí? Lo que es el texturado me genera sombras, entonces se puede llegar a ver diferente a lo que es una superficie completamente lisa. Entonces, esa marca, ¿sí? ese empalme, yo lo puedo llegar a ver hasta la distancia. ¿Sí? Puedo cruzar la calle, lo veo, de la distancia que sea lo puedo llegar a notar. En el caso de hacer un corte recto con cinta, y al otro día continuar, poner la cinta a filo y continuar hacia el otro lado, lo puedo llegar a perder mucho más rápido que generando un empalme. ¿Sí? Entonces, lo ideal siempre sería delimitar mi zona de trabajo y aplicar una cinta hasta donde creo que voy a llegar ese día, y hasta donde sea o calculé que voy a llegar ese día. Retiro la cinta, dejo secar y al otro día pongo la cinta a filo y continúo hacia el otro lado. ¿Sí? Esa sería la manera de trabajar. Hay muchos arquitectos que, desde ya les menciono un feliz día, que ya tienen pensado aplicar revestimiento. Entonces lo que hacen es generar buñas. ¿Sí? Las buñas lo que es un rehundido en el revoque. Entonces, con ese rehundido en el revoque lo que genero ya es un paño. ¿Sí? Ya tengo delimitado la zona de trabajo y me es mucho más fácil trabajarlo. Pero como le digo, eso siempre ya se tiene la idea de que se va a aplicar revestimiento, y para no generar empalme o no complicarle al aplicador, ya se le hacen esas uñas y que se trabaje tranquilo. Pero básicamente esta sería la forma de trabajar de los materiales. Verifiquen o fíjense lo que es la diferencia de texturas, ya se lo mostró Laura, acá lo pueden ver en la aplicación. Y la diferencia en lo que es el dibujo. ¿Sí? Rulato y lo que sería travertino combinado. Bueno, queda el mail de cursos, @anclaflex.com.ar, y allí nos pueden acercar cualquier otra consulta que pueda surgirles posterior al curso. Sí. Desde ya, muchísimas gracias por la atención, por el tiempo que nos brindaron, y espero que estos cursos le puedan servir personalmente y profesionalmente. Y que se animen a aplicarlo, sobre Exactamente. todo. Nos estamos viendo la próxima. Muchísimas gracias, hasta luego.